Hoy quiero desafiarle a tomar parte de lo que es el ejército de Dios. Y en este relato bíblico de Jueces capítulo 7, versículo 1 en adelante, encontramos la historia de Gedeón y un pequeño ejército que, contra todo pronóstico, logró una asombrosa victoria. Dice el capítulo 7, versículo 1 lo siguiente: levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Esta narrativa no es solamente un relato histórico, sino una gran lección sobre lo que significa ser parte del ejército de Dios. A través de sus páginas, cuando uno va leyendo la Biblia, nos presenta una imagen impactante acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo, como un ejército. Pero no es un ejército terrenal con armas convencionales, sino el ejército de Dios es un ejército que ha sido convocado para una misión divina, la de proclamar precisamente la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo y sobre toda fuerza de oscuridad, batalla que el Señor ganó en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a explorar los requisitos que Gedeón y sus hombres cumplieron para ser instrumento de esa gran victoria y cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas para formar también parte de lo que es el ejército de Dios. ¿Cuáles son los requisitos entonces necesarios para unirse al ejército de Dios? Según el versículo 3, que ahora vamos a darle lectura, para ser parte del ejército de Dios es necesario, en primer lugar, vencer el temor. Dice el verso 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: ¿quién tema? Dicho en argentino, ¿quién tiene miedo? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. 22.000 dieron como un paso para atrás y solamente le quedaron 10.000 personas. Gran parte del ejército, por lo que podemos ver, estaba temeroso, lleno de miedo. ¿Sabe cuánto había? 135.000 madianitas. No era para menos, ¿no? Y había 22.000 que se borraron por causa del temor, del miedo. Quizás, como cualquiera de nosotros, estaban temerosos por derrotas anteriores, porque cuando uno lee el libro de Jueces, se da cuenta de que constantemente caían víctimas de los pueblos de alrededores de Israel. Quizás a nosotros, cuando nos toca ser parte del ejército de Dios, también estamos temerosos por causa de llevar a veces una vida de derrota por causa del pecado y por encontrarnos frente a una posibilidad inminente quizás de muerte. Sabe que hay gente que por ahí le cuesta tomar pasos, le cuesta salir, le cuesta tomar la iniciativa, porque ante la guerra precisamente uno no sabía si iba a volver. Pero qué bueno es tener siempre las cuentas arregladas con el Señor. ¿Cuánto me dicen amén a eso? ¿Sí? Es decir, usted sabe que va a la batalla, pero usted está en paz con Dios. ¿Sí? Y usted está tranquilo, que si le pasa algo, hay una puerta que se abrirá en la eternidad, las moradas celestiales para usted. Que es bueno levantarse todos los días y saber que usted quizás saluda a su esposa, posiblemente no vuelva,
pero usted está en paz con Dios, arregló sus cuentas con Dios. Porque ¿quién le garantiza de que usted vuelva? Qué bueno que usted sale como esposa a trabajar, porque muchas mujeres de acá trabajan. Sale pero no sabe si vuelve. Pero lo bueno es que usted cuando sale ha salido estando en paz con Dios, arreglando sus cuentas con el Señor. Por eso mucho del temor tiene que ver con que uno no está a cuenta con Dios. Y no hace las cosas que realmente Dios le manda hacer porque está temeroso. No quiere tomar responsabilidad justamente porque no sabe cuál sería su destino eterno si llegaría a tener que enfrentarse ante una muerte. Moisés dejó establecido que los miedosos no debían ir a la guerra. Dice Deuteronomio capítulo 20, verso 8 lo siguiente: si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo, para que no contagie de miedo a los demás. Era una de las leyes que tenía que ver con la guerra. Dios dejó bien establecido: los que tengan miedo, vayan derecho a su casa. No comenten, no digan nada. No hagan ningún comentario al compañero que tienen al lado. Si usted lee el texto se va a dar cuenta que dice eso. Calladito la boca, de regreso a casa. Si tiene miedo. Un gran ejemplo de esto vemos cuando Israel se tuvo que enfrentar a los filisteos y aparecía un campeón de entre medio de la multitud, Goliat, desafiando a todo el ejército. A ver, envíen a uno para que yo pelee con él. No vamos a hacer una guerra y matarlo entre todos, pero que venga uno. Y cuando decía uno, todos retrocedían, porque no querían ser ese uno. Nadie se quería enfrentar al gigante Goliat. Estaban muertos de miedo. 40 días estuvieron así en el frente de batalla, que se preparaban para pelear. Parecía que la batalla iba a arreciar, pero cuando aparecía este gigante, todos daban un paso para atrás. El miedo es terrible. El miedo paraliza. Y el temor hace justamente que la derrota sea inminente. Por eso el Señor dice: si alguno tiene miedo, cierre la boca, no contagie a su compañero, vaya inmediatamente a casa y escóndase debajo de la cama, si tiene miedo. Sabemos que no es de todo el tema del valor, del coraje. Recuerdo más o menos cuando tenía unos 14 años, creo que fue. Yo estaba estudiando y me mandaron a llamar los muchachos ahí de la barra. Estaban jugando afuera. Y yo no quería salir, pero bueno, tanto insistieron que me dijeron: por favor, vení, que estamos haciendo algo. Estaban probando la valentía del grupo. Y pusieron un petardo. ¿Cuántos conocen lo que es un petardo? ¿Los demás no conocen? ¿Cuántos conocen lo que es un petardo? Antes explotaban de verdad. Pusieron un petardo ahí y dijeron: el que es valiente se queda, el que es cobarde sale disparando. Y estábamos ahí un grupo de 10 chicos. Y empezó uno a retirarse cuando la mecha empieza a cortarse. Y 1, y 2, y 3 se fueron esparciendo. Y cuando llegó la mecha ahí, que ya estaba a un pasito, yo cerré los ojos. Digo, yo muero de pie. Aunque estaba arrodillado yo ahí. Y por ahí ¡pua! Explota. Señor. Cuando abro los ojos, estaba yo solo. El valiente. Y todo lo demás riéndose. Me levanté y fui a casa. Cuando entré, mi mamá me pegó un reto. ¿Qué pasa? Que no escuchaba. La estampida que hizo me puso sordo. No sé si vieron la película del soldado Ryan. Cuando el coronel le explota una bomba al lado que queda sordo, que no escucha nada. Bueno, así me pasó a mí. No sé si me le di un par de cachetadas también, pero para sacarme el ruido. Pero mi vieja me decía: ¿pero qué haces? No. Pero hay demostración de valor que no tiene nada que ver con el valor que pide Cristo. Nosotros somos unos campeones a veces haciendo cosas que no tienen ni sentido. Es capaz de cruzarse el río nadando y después le aplauden un poquito. Es decir, hacemos locuras
Pero Dios pide que tengamos valor para enrolarnos en su ejército, un valor que tiene que ver con la fuerza de Dios y la estrategia de Dios y lo que Él pide. Nosotros podemos ser unos campeones en algunas cosas, pero nos vence la ira, nos vence el enojo, nos vence la impaciencia, nos vence la imprudencia, el ser suelto de palabras. ¿Se entiende lo que le digo? La valentía tiene que ver con otras cosas, no con cosas necias que a veces hacemos en esta tierra. El reino de Dios, dice la palabra, se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Dice Mateo capítulo 11, 12, desde el tiempo de Juan el Bautista, él comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y escuche esta declaración, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios tiene esa gente aquí en este lugar. Gente valiente y gente decidida es la que Dios busca para que sea parte del ejército de Dios. Porque Dios, dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Amén. Espíritu de valor, de coraje. Tanto la fe como la cobardía se contagian. Por eso es que Dios dice, si hay algún cobarde que ha ido a pelear, póngase mudo y regrese así como está. ¿Por qué? Porque la fe contagia. Es más, si usted habrá visto alguna película de guerra, hacían ruido y se ayudaban uno con otro, tratando de estremecer al enemigo, haciendo ruido de guerra y de gritar valientemente para contagiarse el valor. Pero también, así como uno puede contagiar el valor, también puede contagiar la falta de fe. La cobardía también es contagioso. Por eso Dios dice, los valientes van al frente, los cobardes que retrocedan y vayan para casa. Porque cada desafío que se presenta en la vida también requiere de coraje, requiere de esa fuerza necesaria para hacer la tarea y la obra del Señor. ¿Cuántos saben que todos los días para ir a trabajar se necesita valentía y coraje? Para vencer esta propia carne. Sé que, y por eso les invité de venir el domingo. Qué triste que venga alguien y me dice, pastor, no vine porque que yo no tuve ganas, estaba desanimado. Algunos vienen y realmente dicen, pastor, no puedo venir porque trabajo. Pero sé lo que cuesta vencer la carne y sé lo que cuesta muchas veces ponerse en marcha para venir a adorar a Dios. Después que viene no se quiere ir. Pero el tema es tomar la iniciativa y venir, vencer un montón de cosas que tienen que ver con lo que ahora voy a compartir a continuación. Porque el segundo requisito para ser parte del ejército de Dios es necesario dejar a un lado las comodidades personales. ¿Lo anotó? Hay que dejar a un lado las comodidades personales. Versículo 4 al 7 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. ¿Vieron que se habían rajado 22.000? Dice, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su casa, a su lugar. Amén. Qué interesante esta palabra, ¿no?
Se notaba una gran diferencia entre los soldados. No sé si a simple vista, pero el Señor dijo, mira, yo los voy a probar y quiero que vos te des cuenta de algo. Unos tomaron agua en la mano y de inmediato estaban preparados para seguir. A ver si me doy a entender. Se arrimaron junto al río, en una mano tenían la lanza o la espada, tomaron agua y la mían. Listo, hay que seguir. Los otros dejaron la lanza, dejaron la espada, dejaron el escudo, dejaron el celular, dejaron todo, se doblaron de rodilla y empezaron a tomar agua hasta que se saciaron. Y se tenían más de vuelta la cabeza al río y a tomar agua. Algunos habrán tomado tanta agua por las dudas que no puedo beber más. Y salieron de ese lugar saciados, listos. Y después, ¿dónde estaba la lanza, el celular? Empezaron a buscar como para armarse de vuelta y salir a la batalla. Es decir que los otros se acomodaron y se quedaron en esa posición hasta saciarse. Cuando nuestra comodidad está por encima de la obra del Señor, es imposible ser parte del ejército de Dios. ¿Se entendió? Cuando nuestra comodidad está por encima de la obra del Señor, no podemos enrolarnos, no podemos ser parte del ejército de Dios. Dios dice, necesito soldados, pero soldados disciplinados, soldados que realmente yo pueda utilizarlos. Tras que la mies es mucha, los obreros flojos, pocos. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una selección de esto, porque no me importa la cantidad, porque Dios no ve la cantidad. Dios ve los pocos con calidad para ser usado para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, no es cuestión de tener derechos, porque algunos son rápidos para hablar y dicen, pero pastor, yo trabajo todo el día, no tengo derecho a descansar, no tengo derecho a levantar mis pies y tomar unos mates mientras mi esposa me lima la uña. ¿Qué sé yo? No tengo derecho a esto, no tengo derecho a aquello, no tengo derecho a lo otro. Todos tenemos derecho, todos tenemos derecho. Y bien ganado el derecho. Nadie pelea contra tus derechos ganados. Y son bien ganados, pero ¿querés ser parte del ejército de Dios o no? Entonces, no es cuestión de derechos, sino de prioridades. No es cuestión de derechos, sino de prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dios o vos mismo? Porque qué lindo estaría ahora, ¿no? En casa, la pava en el brasero, unas tortas fritas, unos pororó hechos por el hermano, qué sé yo, ahí tranquilito, viendo la final, Central y... bueno. Esto es incrédulo. Viendo la final y tranquilito ahí. Pero ¿no es mejor estar en la casa de Dios? Quizás usted renunció a esas cosas, a su comodidad, a su derecho, renunció a tantas cosas, pero usted está en la casa del Señor, brindándole el culto que Él merece, dándole la honra, y Él lo bendice, le levanta su espíritu, le levanta la fe, está siendo alimentado por la palabra del Señor. Si fuera por derechos, claro que uno podría estar gozando de otros derechos, pero nosotros le damos prioridad a Dios. La lucha para Dios requiere justamente entonces nuestra renuncia a nuestras comodidades. La mayoría de la gente no sirve a Dios, ¿sabe por qué? No porque no tenga capacidad, no porque le falte talento, porque le sobra talento, le sobra capacidad, más que los que están sirviendo. Pero los que están sirviendo, lo que hicieron fueron renunciar a sus derechos,
derecho de dormir, derecho de descansar. Cuando usted está durmiendo, el otro está orando. Cuando usted está descansando, el otro está repartiendo tratado o visitando a alguien tratando de llevar la bendición de Dios. Cuando usted ya no dio más de estar sentado mirando televisión y se va a acostar, el otro se pone a orar, se pone a interceder, estuvo con la palabra del Señor. No sé si me entiendo lo que le quiero decir. La lucha de Dios requiere justamente renunciar a nuestras comodidades. Renunciar a nuestras comodidades justamente entonces tiene que ver con renunciar a nosotros mismos. Y eso para Dios demuestra una entrega total. Porque estos 300, imagínense cuando vieron que 22.000 se fueron. Ahora, después, unos cuantos más se fueron. Y ahora quedaban 300. Habrán dicho, nosotros somos carne de cañón. Es decir, pero Dios está con nosotros, así que no importa el número. Y se habrán animado uno con otro. Estaban entregados completamente a Él. Estaban demostrando consagración total a Él, a Dios. Por eso el tercer requisito para ser parte del ejército de Dios es necesario permanecer firme. Y vayamos al pasaje. Gloria a Dios. No era fácil luchar con estos 135.000 madianitas. Gedeón le puso una señal a Dios. Porque por temeroso, por falto de fe, no sé, todo lo que usted le quiere agregar, pero dice, bueno, yo le tengo que poner una señal a Dios. Si yo no tengo talento, soy el menor de mi casa, soy de la familia más pobre. Así que le puso ¿se acuerda la señal esa del vellón? Que todo el rocío del mundo esté en un vellón, después que caiga todo el rocío, pero que el vellón no se moje. Y bueno, y siguió adelante. Pero no se quedó solamente con eso, le siguió pidiendo otra señal, diciéndole como que Dios lo veía medio con duda. Y no es para menos, hermano, la faena que le tocaba era inmensamente imposible. Ir a pelear con 300 hombres contra 135.000. Y encima la estrategia que Dios le dio, parecía en esa obra de teatro que hacemos acá en el culto. Parecía una obra de teatro. ¿Qué vamos a llevar, Señor, para pelear? Y el Señor habrá dicho, bueno, a ver, ¿qué pueden llevar? ¿Qué tienen? Agarren una cacerola, porque eran de barro. Adentro pónganle una vela encendida, como una antorcha. Y del otro lado lleven una trompeta. La trompeta no era la trompeta que toca en los conjuntos de ahora. Era un cuerno de carnero. Eso era una trompeta. ¿Y la espada y la lanza? ¿Y el escudo? No, eso no sirve. Pero, Señor, había que creerle a Dios, ¿no? ¿Cuántos se enrolan en el ejército de Dios? Hay que tener fe, ¿no? Y claro, cuando llegó el momento de tener fe, otra vez empieza a dudar el capitán, Gedeón. Miren, dice el versículo 7:8. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, es decir, el cuerno ese, envió a todos los israelitas, cada uno a su propia tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián en el valle. Y aconteció aquella noche, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor, ¿qué sabía Dios de Gedeón? ¿Qué tenía? Si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado. ¿Qué tenía? Tenía temor. Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento, vieron cómo se fue escabullendo hasta que quedó en un lugar para escuchar una conversación. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud.
Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero, el otro madianita, el otro incrédulo pagano, le dio la interpretación. Dijo: esto no es otra cosa que sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mira, Gedeón, si no crees, hago hablar hasta el diablo si querés para que vos entiendas. Vieron que a veces nosotros somos incrédulos, hasta el enemigo es utilizado para el Señor para que creas. No sé si alguna vez estaba en alguna situación de, che, le predico, no le predico, y ora, usted está, Señor, dame la palabra suficiente para predicarle. Y el otro viene, el compañero tuyo de trabajo, ¿no me podés hablar de Dios? Porque como no te animás, Dios le pone palabra a él, dice, ¿no te animás a hablarme de Dios, por favor, vos que vas a la iglesia? ¿Pasa o no pasa esa cosa? O por ahí te busca o te llama y vos le decís: mira, no puedo ir, porque estoy cambiado, bien. No me va a decir que va a la iglesia. Sí, pasame a buscar. Porque no nos animamos a hablar de Dios. Entonces Dios, viendo tu temor, hace de que hasta el enemigo, que todavía esa persona no tiene a Cristo, venga y te invite a que lo lleve a la iglesia. Invítame por favor a ir donde vos vas. Y te mira y te dice: amén. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelta al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí. Porque ellos miraban, ¿qué es esto? Miraban la tea encendida, el cántaro, el cuerno. Y él dice: no, escuchen, mírenme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Como diciendo: imítenme a mí, que ahí está la victoria. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes. Cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Gloria a Dios. La estrategia de Dios. Entonces, para ser parte del ejército de Dios es necesario permanecer firmes. Ellos notaron que su firmeza, es decir, permanecer ahí con la tea y el cuerno, la estrategia era permanecer firme. La firmeza era justamente parte de la lucha, permanecer firmes. Si perdían la firmeza, perdían la posición de batalla, entonces perdían la posición de victoria. Si perdían la firmeza, iban a agrandar al enemigo. Si el enemigo veía que ellos huían, se iban a agigantar. Estar firme justamente implica mantenernos en el lugar de batalla y no en la retaguardia. El enemigo
desarrolla su estrategia siempre tratando de que nosotros hagamos una retirada. Acá la victoria era permanecer firme. Siempre la victoria en el campo de batalla va a estar cuando nosotros permanecemos firmes. Hay un momento en la batalla en los cuales parece que el resultado no se ve, parece que va a ser adverso, pero cuando arrecia la batalla es cuando nosotros tenemos que permanecer firmes. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, permaneced firmes. Dice en la Biblia que el león anda alrededor buscando a quien devorar. Todos esos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo, pero el secreto de la victoria es permanecer firmes, permanecer firmes. Cuando un cristiano se pone firme, permanece firme, es cuando hace retroceder al enemigo, al diablo. ¿Cuántos quieren hacer huir al diablo? Permanecer firmes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Permanezca firme. Permanezca firme. Qué hermoso es ver. Hay veces que pasan años. 1 año, 2 años. Hay veces que pasan 5 años. Hay veces que pasan 10 años. Y volvés a un lugar a visitar esa iglesia y vos ves que muchos no están más, pero hay 1, 2, 3, 4, quizás 5 que han permanecido firmes a pesar del transcurrir del tiempo. Gloria a Dios. Los demás quizás huyeron, pero esas personas hicieron retroceder al enemigo. El diablo ha huido de ellos porque no tiene forma de hacer que se vayan de la iglesia o que dejen el camino del Señor. Debemos recordar siempre que Dios te ha provisto una armadura. ¿Cuánto tienen la armadura puesta todos los días para resistir firmes? ¿Para qué Dios te da la armadura? Para resistir firmes y habiendo acabado todo, dice el versículo ahí en Éfeso, permanecer firmes. Dios te dio un yelmo. Dios te dio una coraza para proteger el pecho, el corazón. Dios te dio sandalias, justamente con eso que parecen tapones, pero es para que permanezcan firmes en el campo de batalla. Te dio tantas cosas, una espada, un escudo, pero ¿sabe qué? Esa armadura tenía una característica. En la espalda no tenía ninguna protección. Y lo hacían a propósito. Estaba todo protegido, pero menos la espalda. Porque no hay protección para aquellos que huyen y no permanecen firmes. Así que el secreto de tu victoria es que permanezcas mirando hacia adelante, en dirección hacia el Señor, hacia la batalla donde arrecie quizás, mirando hacia adelante y nunca le des la espalda al enemigo. Porque te liquida. El secreto de la victoria es permanecer firmes. Amén. El resto lo hace el Señor. Y por último, para ser parte de este ejército es necesario estar dispuesto hasta llegar al triunfo final. Capítulo 8, versículo 4 dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía persiguiendo. Estaban cansados, pero aún seguían adelante estos 300 hombres. Claro, después ellos vieron que el enemigo huyó, se empezaron a matar entre ellos, los amorreos, los madianitas. Ese gran ejército comenzó a deshacerse, varios reyes salieron huyendo. Mandó mensajeros a los de Efraín: miren, van por aquel lado, agárrenlo ustedes, mátenlo ustedes. Ellos cruzaron un lugar, siguieron los 300 hombres bajo las órdenes de Gedeón. Pero claro, la batalla arreciaba, era mucho el esfuerzo, el cansancio, el hambre, todas estas cosas. Estaban agotados, pero todavía seguían persiguiendo a su enemigo.
Sabían que era el día de la victoria. Ellos no podían dejar para mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa eso, que estoy cansado, estoy agotado, no doy más. Pero hoy es el día de victoria. Hoy es el día donde Dios ha programado que tengas que aniquilar a tu enemigo. No es mañana, no fue ayer, no será quizás dentro de una semana. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día de salvación, dice la palabra, ¿no? Sabían que Dios estaba de su lado, que era el momento de mostrar una actitud diferente, un espíritu diferente, un espíritu de conquista. Ese era el día. Esta actitud justamente reviste características especiales. Se necesita perseverancia. Estaban agotados, pero no era el momento de bajar la guardia. Era el momento de esforzarse. Y hay momentos donde usted, en el camino del Señor, en la obra del Señor, en el servicio al Señor, tiene que sobreponerse del cansancio. Tiene que sobreponerse del cansancio. Hay momentos donde no va a dar más, pero no puede dejar de hacer la obra del Señor. Porque asimismo, cuando a usted le toca hacer cosas que no tienen que ver con las cosas espirituales, por su ánimo, por su actitud, por el día, usted se sobrepone y llega hasta cumplir la meta que usted deseó alcanzar. No sé cuánto a usted alguna vez le tocó techar. Y hay que levantarse muy de mañana, de madrugada, y hay que trabajar, y usted dice, estoy cansado, pero hay que terminar, pero no doy más. No, hay que terminar. Hay que terminar. Y por ahí te ponen alguno a hacer un asado y el humito te llega, ¿no? Como para estimularte a las buenas obras y tratar de concluir la tarea. Pero si en el mundo pasa eso, hermano, donde se animan y se empujan y se estimulan los unos a los otros, hay momentos donde no da más. Y dígame si no da más a veces con las luchas, con las pruebas, con las tribulaciones. ¿Cuántas veces ha venido algún hermano diciendo, pastor, no doy más? ¿Qué no doy más? Y quiero dejar a mi esposa, quiero dejar mi hogar, quiero dejar a mi esposo, ya no lo aguanto más. Y ahí están como que parece que no da más. Y el pastor, ¿qué te dice? Sí, déjalo, total, ¿cuánto hay? Nunca te voy a decir eso, nunca. De mi boca nunca va a salir eso. Sino que te va a decir, no, aguantá. Es el momento de resistir. Es el momento de poner tu rostro firme como un pedernal y como Cristo hizo hacia la cruz, tratar de soportar y de sufrir, porque grande es la victoria que viene después de todo esto. Soportá, vamos a orar, vamos a ayunar, pero no es el momento de aflojar. Y usted por ahí, a regañadiente quizás dice, bueno, voy a aguantar un poco más, y después cuando menos se da cuenta, se empieza a establecer un punto medio como esa nube que vio Elías allá lejos, que parece que va a haber un resultado inminente, y usted se anima un poquito en fe y se anima. Hacía 3 años y medio que no llovía y dice, veo una nube como del tamaño de una mano. Ve y dile al rey que se apresure porque va a llover. Y usted no ve muchas cosas, pero de repente aparece una palabra de Dios, una palabra de ánimo. Viene alguien con una profecía, con un ánimo, con un consuelo y te dice, mira, todo lo que estuviste luchando, todo lo que estuviste, parecía que no daba más, Dios te da la victoria. Y usted le cree. Le cree. Porque ahí está el ánimo, la fe. La fe mueve montañas. Y cuando menos se da cuenta, entran 5 o 6 personas tomadas de la mano en el templo, viniendo a adorar todo a Dios juntos. Porque la victoria del Señor. ¿Cuánto lo creen? Perseverancia. Perseverancia. ¿Quién va a ganar? ¿El enemigo o usted? Mire que el enemigo es perseverante, ¿eh? Pero Dios nos manda a nosotros que seamos perseverantes. Que no aflojemos, porque Dios ya lo derrotó. Lo único que Él te hace creer y te hace ver algunas cosas que aparentemente son así, pero Él es especialista en engañarte. Hay que sobreponerse al cansancio. Hay que sacar fuerza de debilidad.
Ahí es donde aparece la actitud. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es más fácil? ¿Traer su hijo a la escuela bíblica el sábado por la mañana? ¿O llevarlo a participar de un torneo en la liga el sábado a la mañana? ¿Qué es más fácil? Ojalá fuera así. Dice, no, me dormí. Y se durmió el alumno también. Pero cuando hay fútbol, ay, papá. Ni duerme el nenito, ni te deja tranquilo. Y el papá, si llegara, la mamá le pone un cortito acá en la costilla. ¿A dónde tenés que llevar a tu hijo? ¿Qué le prometiste? Uy, Dios mío. Es toda una lucha. ¿Qué es más fácil, venir a una reunión de hombres el día viernes a las 19:30 o ir a jugar un partido fútbol 5 el viernes a las 19:30? ¿Y qué sale más barato? ¿Se da cuenta como a veces que las cosas a veces no la... Tenemos que sobreponernos. ¿Por qué? Porque en la perseverancia está la victoria. He conocido gente que ha invitado gente a venir a la reunión de hombre y justo el día que se decidió el que iba a venir, el otro no vino. ¿Y qué hiciste, hermano? Me olvidé. ¿Cómo? Sí, me olvidé. Repetímelo, me olvidé. ¿Te olvidaste? Sí, pastor. Porque el otro vino. Y estaba ahí como sapo otro pozo, ¿no? Encima el hombre son medio quedado. Nadie se arrimó a saludarlo. Se sentía medio extraño. Se necesita dejar de mirar lo que otros hacen para comenzar a hacer la obra de Dios. ¿Le puedo dar una tarea? El capítulo 8, antes del final, usted va a ver que los de Benjamín se ponen malo con Gedeón. Como diciendo, ¿cómo no me invitaste a la guerra? ¿Qué? ¿Vos te armás una guerra y no sos capaz de invitarnos nosotros? Pero no se enojen, muchachos, pero... ¿se acuerda que le dije que capturan a esos reyes? Bueno, ustedes hicieron una tremenda obra. Si me hubieran mandado a hacerlo a mí, nunca lo podríamos haber hecho. La verdad que Dios los usó más que a nosotros. Y le fue como pintando un poquito así la cosa mejor. Y los benjamitas dijeron, bueno, está bien. Gracias. Contento los benjamitas porque lo adoró un poco. Pero los otros que estaban ahí con Gedeón dijeron, estos se quieren llevar la victoria y no hicieron nada. Nosotros fuimos los que teníamos que tener la antorcha esa en la mano, el cántaro en el otro. En realidad, hermano, si nosotros nos ponemos a mirar las cosas que hacen o dejan de hacer los demás, nunca haríamos la obra del Señor. ¿Cuántos me entienden? Amén. Entonces, póngase a hacer la obra de Dios, hagan lo que hagan los demás. Acá el pasaje es bien claro. Le está diciendo que si nosotros nos ponemos a contemplar lo que otros no hacen, en realidad nunca haríamos nada. Las victorias hay que lograrlas completamente y para eso tenemos que armarnos de perseverancia y tratar de completar la obra del Señor. Las victorias se logran completamente. Hubo un momento en la historia de Josué, cuando él iba tratando de conquistar el territorio, que en Josué capítulo 10, versículo 7 dice, Entonces Josué marchó con toda la noche desde Gilgal. Versículo 7, perdón. Entonces Josué y todo su ejército incluidos y sus mejores guerreros salieron de Gilgal hasta Gabaón. Dios le había dicho, no tengas miedo,
porque yo te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Mire, con semejante promesa de parte de Dios, se armó Josué con su ejército y fue a la batalla. Josué marchó, versículo 9, toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Y el Señor llenó de pánico a los amorreos, y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Es decir, con Dios cualquier campeón, ¿no? Los llenó de miedo a los amorreos y los otros lo iban matando. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Torón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Azeca y Maceda. Versículo 11, mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Torón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, y que no paró hasta que llegaron hasta Azeca. Y el granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. Josué oró al Señor, claro, porque iban matando, iban conquistando. Era el día. ¿Cuánto pueden saber que hoy es tu día? Era el día. El Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Hay un día que tenés que ponerte a derrotar a tu enemigo. Tenés que derrotar al enemigo de una vez por todas. Hay momentos que tenés que tomar la botella y tirarla. Hay momentos que tenés que arrugar el paquete de cigarrillo y lo tirás a la basura. Hay un día que tenés que tomar una determinación. Ese es el día que tenés que tomar al toro por las astas, al problema, y darle una solución. Es el día del Señor, el día que Él proclama la victoria. Cuando dejamos sin terminar la lucha, la batalla, el enemigo se reagrupa y vuelve. ¿Se entiende? ¿Por qué hay que exterminarlo? ¿Por qué Dios decía, no dejen a nadie vivo? Maten todo, hasta los perros, las vacas, maten todo, que no quede nada vivo. Porque si le dejas un poquito al enemigo, él se reagrupa y vuelve. El mismo principio enseñó el Señor en Mateo capítulo 12, cuando dijo acerca del espíritu inmundo cuando sale. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una casa, es decir, la casa de la persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Claro, el espíritu inmundo no puede descansar sin un cuerpo. No, lo mejor que le puede pasar a un espíritu inmundo es morar dentro de una persona para influenciarla, para poder él expresarse, para poder él decir algo, estimular el pensamiento de algo. Entonces dice, va al desierto y no encuentra descanso. Entonces dice, después de un tiempo, ¿no? Volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa, es decir, la persona, vacía, barrida y en orden. ¿Y de qué vale tener una casa vacía, barrida y en orden? No habitada. ¿Cuántos saben que dentro tuyo tiene que habitar el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos saben que tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Y que adentro habite Jesucristo y esté sentado en tu trono del corazón y Él te dirija. Si usted toma el contexto de este versículo, la nación fue libre de esos espíritus que la gobernaban. El espíritu de idolatría, bajo el juicio de Dios, bajo la disciplina de Dios, salió. Pero claro, cuando volvieron y no hicieron las cosas como correspondía, Israel se volvió peor de lo que era antes de ir a Babilonia. Inclusive no llegaron a reconocer a su Mesías. Y la persona que es libre y la persona que viene a Cristo
y no hace bien las tareas, es decir, que deja las cosas inconclusas, su conversión a medias es un peligro. Porque dice la palabra, la encuentra vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda en peor estado que antes. Eso es lo que le va a ocurrir a esta generación perversa y maligna. ¿Se da cuenta por qué Gedeón dice, vamos a concluir la tarea? Repongan fuerza de donde no hay, pero acá no hay lugar para dejar de perseverar o bajar la guardia. Hay que concluir la tarea. Usted tiene que concluir su salvación, tiene que llegar hasta donde Dios le está marcando la meta. No puede dejar su conversión a media. Vino a Cristo, bueno, despójese de aquellas cosas que antes le traía peso sobre sus hombros de pecado. Deje el pecado, deje la vieja antigua manera de vivir, deje todas aquellas cosas que realmente dejan mucho que desear ahora ya en el camino del Señor. Debemos asegurar el triunfo porque Dios lucha con nosotros. Dios no te deja solo en esta tarea de poner en orden tu vida, tu casa. Dice Romanos 8:31, ¿qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá ponerse contra nosotros? Una versión más moderna, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hay que concluir la batalla. Ser parte del ejército de Dios no es un privilegio para unos pocos, sino es un llamado para todos aquellos que están dispuestos, en primer lugar, vencer el temor. Segundo lugar, dejar a un lado la comodidad. En tercer lugar, permanecer firmes en la batalla. Y en cuarto lugar, perseverar hasta el triunfo final. Pero permítame hacerte una pregunta hoy. ¿Estás dispuesto a alistarte en este gran ejército? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de lo que es la disciplina y la entrega? ¿Estás dispuesto a confiar en su poder por encima de tus propias fuerzas o estrategia? ¿Estás dispuesto? Que hoy, cuando pensemos en estos principios, hermano, nuestro corazón arda con el deseo de ser parte de ese gran ejército de Dios. Un ejército que, bajo su liderazgo, el capitán Jesucristo, está destinado hacia la victoria final. Que la historia de Gedeón nos inspire a responder a este llamado con valentía, con determinación, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Si sabemos que pasa eso, tenemos la victoria asegurada.